Dios les bendiga. Quizá por el tapabocas casi no escuchamos nada aquí afuera. Saludo también a los que nos acompañan desde sus casas, desde sus respectivos lugares. Qué bueno estar unidos una vez más en un mismo sentir para adorar al Señor, para conocer más de Dios, acercarnos más a Él. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 119, y vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 16. Salmo 119, versículo 1 al 16. Este Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. Está prácticamente en el centro de la distribución de la Biblia y en el libro de los Salmos. Y es interesante que cada versículo de este Salmo hace referencia al valor de la ley de Dios, de la palabra de Dios. De una u otra manera habla como los testimonios, los juicios, el precepto, los estatutos, la ley, pero siempre hace referencia a la palabra de Dios. No lo vamos a leer todo, son 176 versículos, vamos a leer solo 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ustedes me acompañarían de pie para leer la palabra del Señor un momentico y ya ahorita estaremos sentados otro tiempito. Y leemos todos juntos, podemos leer en alta voz, unidos, la palabra del Señor que dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esa última expresión, repitámosla de nuevo: no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Dile al Señor esta mañana: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tener la oportunidad de acercarnos a tu palabra con tanta libertad en nuestro país, en nuestra ciudad. Gracias porque la podemos tener en el libro, ahí en casa, en los aparatos, en los celulares. Gracias porque de una manera tan fácil podemos allegarnos a la verdad de tu palabra. Enséñanos tu verdad. Háblanos a través de ella. Convéncenos, redargúyenos. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, y que tu palabra haga la obra que tú quieres conforme a tu voluntad en nosotros. Conviértenos, transfórmanos, renuévanos por la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que vamos a meditar en estas cosas alrededor de tu palabra, pedimos que tú nos hables y que el Espíritu de Dios de una manera especial use esta palabra en el corazón de cada vida conforme a su necesidad. Nos declaramos hoy buena tierra donde sea sembrada tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Grandes y reconocidos eruditos en literatura y en ciencia reconocen en la Biblia un estilo literario único. Figuras literarias muy ricas
del más alto nivel están en la palabra del Señor. Y los que saben de literatura dicen es un libro excepcional. Recién escuchaba a uno de los más reconocidos periodistas de nuestro país, ustedes habrán escuchado de Juan Gosaín, decir que una manera fácil y bonita, la forma de narrar una noticia de la mejor manera, decía él, se encuentra en los evangelios, en cómo los evangelistas contaban una noticia en unas palabras tan directas, tan claras, sin dar tanto rodeo, y está construido este relato de una manera especial. Y sabemos que detrás de ello está la inspiración de Dios, la mano de Dios, que es el libro de Dios. Y aunque escribieron hombres, estos hombres fueron hombres santos y tocados por la mano de Dios, influidos por el Espíritu de Dios para lo que escribieron, que hoy conocemos como la palabra de Dios para nosotros. Y la palabra del Señor está asequible a toda persona, de los más eruditos hasta la gente menos preparada o más sencilla de nuestros pueblos pueden entender la palabra y pueden encontrar en ella la voz de Dios. Y entonces en la Biblia encontramos en esas figuras literarias dos cosas que se estudian en la hermenéutica bíblica, que son los símiles y las metáforas. Y se repiten muchas veces, símiles, metáforas. Y quiero referirme a alguna de ellas que hacen referencia a la palabra de Dios. Pero explico lo que son esas palabras. Un símil es una comparación o expresión de la semejanza entre dos cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice tus palabras son dulces como la miel, está haciendo un símil y diciendo que la palabra no es miel, pero es como la miel, que su palabra es dulce. Y una metáfora es una figura retórica por medio de la cual una realidad o un concepto se expresa por medio de otra realidad o concepto. Entonces se quita ese como del símil, que es como la miel, para decirlo directamente. Por ejemplo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No dice que es como una espada, sino que es la espada del Espíritu. Es la diferencia entre un símil y una metáfora. Y hay por lo menos 8 o 4 símiles en relación a la Escritura que son muy significativos para nosotros los creyentes en la palabra del Señor, y quiero hacer referencia también a 4 metáforas con las cuales los escritores se refieren a la palabra del Señor. Y es importante saber interpretar estas figuras literarias y entender de qué se trata para no cometer el error de algunos cristianos que, por ejemplo, algunos criticaron mucho al cantautor, el salmista Alex Campos, cuando compuso una canción que se llamaba Me robaste el corazón. Y entonces escuché a muchos creyentes decir, ¿cómo así Alex Campos está tratando al Señor de ladrón? Me robaste el corazón, él no es ningún ladrón, él no se roba nada. Pues hay que entender que ese es un lenguaje poético, y en el lenguaje poético esas cosas se permiten. Y de hecho la Biblia tiene mucho contenido poético. Hay libros poéticos, los Salmos es un libro poético, los Proverbios, Cantar de los Cantares, Job y muchos escritos de los profetas. Y aún en el Nuevo Testamento hay poesía y hay canto, y hay que entender este lenguaje poético. Entonces, claro, Dios no es ladrón, pero pues Él dice, me robaste el corazón, en el sentido de que mi corazón se apegó a Él. Y pues Él no está tratando de ninguna manera a Dios como ladrón. Entonces, si alguien se acerca a la Biblia de esa manera y no entiende las figuras literarias, va a tener un problema de interpretación y quizás se va a desalentar también, o no va a entender lo que la palabra del Señor dice. O se va a confundir, le va a pasar como algún predicador también alguna vez haciendo referencia a la parábola, a la metáfora del Señor cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y él estaba tan emocionado diciendo, sí, hermanos, debemos nosotros ser sal de nuestra familia y en nuestra familia, tal como el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Para no cometer esos errores, entonces debemos entender esto de las metáforas, pero vamos a ver las que se aplican a la palabra del Señor. 4 símiles
a la palabra de Dios. En primer lugar, quiero mencionar que la palabra de Dios es como un espejo. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Santiago está diciendo que el que oye la palabra y no la practica es como el que se mira en un espejo y no hace nada en relación con lo que el espejo le dice. ¿Cuántos hoy se miraron ya en el espejo? Seguramente, ¿cierto? Después del baño, antes de salir para acá, ninguno dejó de mirarse, porque debo saber si estoy bien peinado, debo saber si me combinan los colores, cómo me queda la ropa, cómo me veo, y eso está bien. Ya hoy se miraron, algunos se han mirado varias veces en el espejo. Y en la palabra del Señor, ¿cada cuánto tenemos que mirarnos? También cada día y cada ratico. Y hay que cargarla. Uno ve ahí en los trancones de Bogotá a las mujeres, ¿cierto? Con su espejito, a veces manejando, conduciendo el carro y con su espejo haciendo musarañas ahí frente al espejo. Pero están tratando de acomodarse y de organizarse de la mejor manera para presentarse ante otros. Pues la Biblia es como un espejo, pero no para el cuerpo propiamente o solamente, sino para mirar el alma, el espíritu, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios como un espejo nos confronta, nos hace ver nuestros propios errores, nos muestra la realidad de nuestra vida que a veces nosotros mismos no entendemos. Bien dice el salmista en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Alguien dijo que el pecado de los seres humanos, el pecado en nosotros es como el mal aliento. Todos los demás lo perciben, menos uno. Y así son los errores. A veces todo el mundo se da cuenta. Y otros en la familia, en el trabajo, ven lo que está pasando con nosotros. Y nosotros no logramos entenderlo. Pero cuando entramos a ser estudiosos de la palabra y nos acercamos a ella en el temor del Señor y con reverencia, el Espíritu de Dios nos confronta y nos hace ver aquellas cosas en las cuales estamos fallando y nos toca enderezar, corregir y podemos entonces mejorar nuestros caminos. Pero tenemos que ser no solamente oidores o lectores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a ella y entendemos algo de la palabra, coloquémoslo en práctica. Decidamos tomar una acción sobre eso. Y así es que la vida es transformada. Muchas personas un día como hoy escuchan la palabra de Dios en los recintos, en las iglesias y salen de allí a seguir viviendo igualito a como habían venido hasta ese momento. Entonces la palabra no hace ningún efecto. Que cada uno de nosotros pueda decir hoy, el Señor me habló, este puntico, esto, tal vez no todo lo que dijo ese predicador era para mí, pero esto era para mí. Y sobre esto voy a caminar esta semana y voy a trabajar y voy a hacer algo en relación con esto que aprendo de la palabra de Dios. Y así entonces nuestra vida va a ser transformada y ese espejo espiritual que es la palabra del Señor nos va a ayudar a renovar nuestra mente, a renovar nuestras actitudes, nuestra conducta, para que cada día podamos ser más conforme a la voluntad del Señor. En segundo lugar, la palabra de Dios es como martillo. Dios dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Martillo que quebranta la piedra. Y no te imagines un martillo chirriquitico para clavar una puntillita. Imagínate un martillo, una maceta,
algo duro, algo que puede romper una piedra grande, dura. Hay unos martillos que creo que ahora son de maquinaria pesada, ¿no? Para romper pavimento. Haga de cuenta, si lo escribiera el escritor sagrado hoy en día, diría, sería como uno de esos, que rompe como lo irrompible. Hay un poder sobrenatural en la palabra del Señor, y por duro que sea el corazón de una persona, como Saulo de Tarso, era duro su corazón, era un perseguidor de la iglesia, pero al empezar a conectarse con el Señor y cuando la palabra tomó acción en su vida, este hombre se enterneció tanto, su corazón fue doblegado, quebrantado, al punto de ser un instrumento muy útil en las manos del Señor y lleno del amor de Dios. Ahora, en relación con esto también, la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, derriba argumentos. Dice en segunda carta a los Corintios 10, 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y habla, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdad de la palabra del Señor es como un martillo que derriba y rompe las estructuras mentales de toda ideología de la falsamente llamada ciencia. Hoy personas que creen que son muy científicos están declarando cosas que realmente son necias. Y la palabra del Señor, sus argumentos, sus verdades, puestas en la boca de cada creyente, serán suficientes para quebrantar esos pensamientos e ideologías y cosas contrarias y traer esos pensamientos o esas filosofías sujetos a la obediencia a Cristo. Pero es necesario que cada creyente pueda tener en su corazón y a flor de labios la palabra de Dios y decir, Dios dice así. Y cuando declaramos la palabra del Señor, tarde o temprano esas estructuras y esas rocas del corazón endurecido serán rotas, serán quebrantadas. La palabra de Dios tiene ese poder. Usa la palabra del Señor. Cuando hables en casa, usa la palabra del Señor. Esto romperá y traerá todo concepto distorsionado de Dios a la obediencia a Él. En tercer lugar, la palabra de Dios es como agua. Dice el profeta Isaías, como la lluvia que desciende sobre la tierra, Isaías 55, 10 y 11, que la hace germinar y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, Isaías 55, 10 y 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará la obra que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. También el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola limpiado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Así como nos bañamos diariamente el cuerpo, cuando nos introducimos a la palabra del Señor, la palabra es como agua que limpia nuestra alma. Bien dijo el Señor a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de vuestras inmundicias. De todas vuestras inmundicias os limpiaré por el agua de la palabra de Dios. Es como agua que purifica, como agua que ayuda a los procesos de Dios, como el agua lluvia, cuando cae sobre las plantas y las hace reverdecer y florecer y dar fruto. Así es la palabra del Señor cuando cae en el corazón de las personas. Además, calma la sed emocional, la sed espiritual. Si un día de estos estás decaído, triste, aburrido, ansioso, te invito a leer las Escrituras, a detenerte en algún lugar y empezar a leer la palabra del Señor. Y minuto a minuto irás notando cómo el gozo de Dios
y la gracia de Dios va cambiando y va supliendo esa sed espiritual, y la bendición de Dios y el ánimo de Dios, las fuerzas de Dios te van obrando en el corazón de tal manera que tu actitud y tus pensamientos cambian. Es agua que limpia, que purifica el corazón y que calma la sed espiritual. La palabra de Dios es entonces como agua. En cuarto lugar, dice la Escritura misma que la palabra de Dios es como fuego. Leímos un versículo ahorita a Jeremías que decía eso, pero en Jeremías 5:14 dice: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Y ciertamente así lo experimentó Jeremías, el profeta Jeremías. Él decía en algún momento que se desanimó porque el pueblo escuchaba la palabra y hacía otra cosa, y como que no había fruto de su predicación. Entonces Jeremías dijo: yo dije, no hablaré más en su nombre. ¿Para qué? No hablaré más la palabra de Dios. No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces abrí mi boca y declaré la palabra. Eso está en Jeremías 20, versículo 9. Como un fuego metido ahí adentro, decía Jeremías, es tu palabra. Y me llama la atención un relato que hay en Lucas 24, en el versículo 32, el día que Jesús resucitó, pero que muchos de los discípulos todavía no sabían de la resurrección de Cristo. Y entonces domingo en la tarde, ese día de la resurrección, 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia Emaús, una población tal vez a unas 4 horas de camino. Y estos iban llegando a esa población donde vivían, dice, iban tristes, angustiados, derrotados, pensando: a Jesús lo mataron, y ahora ¿qué futuro nos espera? Ya no hay nada que hacer. Y dice que iban bastante atribulados y entristecidos cuando Jesús se puso al lado de ellos y empezó a caminar con ellos, y ellos no sabían que era Jesús. Y empezó a preguntarles por qué estaban tristes. Y ellos hasta lo regañaron, le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no te has dado cuenta todo lo que pasó en Jerusalén en estos días y lo que le hicieron a Jesús? Y nosotros pensábamos que Él era el Mesías y que Él iba a resucitar, aunque algunas mujeres por ahí como chismosas han dicho que lo vieron, pero eso no. Y estaban ellos por el suelo. Y cuando ya entraron a casa, que ellos lo invitan y Jesús entra con ellos a la casa, y al momento de partir el pan con ellos lo reconocen. Pero Jesús ya les había dicho: ustedes sí son insensatos, ¿no? Duros. Y empezó a hablarles y a abrirles las escrituras y a decirles todo lo que los profetas habían dicho acerca de Él. Y cuando ya ellos lo reconocen, entonces Jesús se desaparece. Y a esa hora de la noche, ellos salen de Emaús otra vez y vuelven a Jerusalén. Yo creo que llegaron por allá 9, 10 de la noche a Jerusalén a buscar a los otros discípulos y a contarles que habían visto al Señor. Y cuando les están contando esto a los demás discípulos, el uno al otro se decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y cuando nos abría las escrituras? Porque la palabra de Dios es como un fuego metido adentro, pero es un fuego que nos aviva. Es un fuego que nos reanima, es un fuego que nos apasiona, es un fuego que nos despierta y nos impulsa a aquellas cosas que quizá ya hemos dejado. No podemos perder la pasión, la motivación, el ardor, esa fortaleza espiritual. Quizá en esta mañana alguno está así como Elías, alguna vez metido por allá en la cueva, deseando morirse. Señor, basta ya, esto no tiene sentido, hasta que Dios hizo la obra en él y lo levantó por medio de su palabra. Y a veces estamos así como por el suelo y necesitamos ser avivados adentro. Quizás has entrado en la monotonía en tu relación de vida espiritual, o en tu relación matrimonial, o en tu trabajo, o en las cosas de esta vida. Hay gente que se va desgastando y va entrando en una rutina sin sabor,
Y casi que dice como Salomón en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La misma rutina. Mire, me levanto hoy, otra vez, me levanto, voy al trabajo, vuelvo al trabajo, como, me acuesto. Esto no tiene sentido. Y todos los días va y viene y la misma cosa. Y la misma mujer aquí que he visto hace 20, 30 años, el mismo hombre, y los mismos con las mismas, y como que le pierde sentido a la vida. Y va entrando en esa rutina y se desgasta y se aburre y se hastía de muchas cosas. Te invito a leer profundamente la palabra del Señor. Y que este fuego de Dios se te meta adentro y reavive la pasión y el amor y el propósito de Dios, y decir: vale la pena vivir si Cristo está con nosotros. Un día más, gloria a Dios por este sol que nos alumbra, por este aire que respiro, por esta esposa que me has dado, por este esposo, por estos hijos, por esta iglesia. Hoy estoy con las pilas puestas, vivo para el Señor, ya no vivo para mí mismo. Quiero agradarte. ¿Qué hay que hacer hoy? Aquí estoy, apasionado. Un fuego metido entre tus huesos es lo que trae la palabra del Señor sobre ti. Métete con la palabra de Dios allá en el secreto y escucha la voz de Dios, y el Señor te dirá: levántate, porque largo camino te resta. Hay cosas por delante, hay cosas que yo quiero hacer. No te lamentes de nada, levántate, hay propósitos divinos. Y ese fuego entonces aviva nuestro ser interior. Todavía recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo era muy jovencito y el Señor me habló en Jeremías capítulo 1, del 4 al 9. Y una de las cosas que el Señor hizo aquella madrugada, mientras yo leía y asustado, esas letras como que se me hacían grandes y era una palabra de Dios para mí, yo sentí por primera vez en mi vida que Dios me estaba hablando. Y esa noche el Señor me detuvo en esta escritura, y uno de esos versículos dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo empecé a sentir un fuego así en mi boca y que se fue metiendo hacia adentro en mi corazón. Y esa noche el Señor me avivó y me despertó a muchas cosas, porque es que había tenido una noche difícil. Esa noche precisamente fue mi primera vez que me paraba en un púlpito a predicar, y un anciano me desafió esa noche. Él se paró y dijo: yo no recibo palabra de mocosos, fue lo que dijo, y se salió de la reunión. Y aquella noche que el Señor me habló, yo estaba a punto de renunciar y decir: es verdad, esto no es para mí, estaba por el suelo. Y el Señor en esta palabra dice: tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y se me metió ese fuego adentro. Y yo dije: bueno, le voy a demostrar a ese anciano que no es por edad, sino que Dios, si Él quiere usarme, Él me usará. Y me voy a leer toda la Biblia. No la había leído toda, y me senté y leí la Biblia. En 2 meses me leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Pasaba 6, 7 horas leyendo. A eso debo las gafas, porque desde entonces, a luz de vela, yo leía, estaba en el campo y empecé a predicar. Y cuando empecé a predicar, noté que esto se hizo realidad en mi vida. De verdad, el Señor puso y coloca sus palabras en mi boca, y de entender con mayor facilidad. Y cuando no entiendo, le pregunto, y entonces entiendo. Y cuando me dan la palabra, yo noto que el Señor está ahí, que Él como que me va soplando lo que tengo que decir. Algunos dicen: no, es que el pastor sabe mucho, es muy inteligente. No, es que el Espíritu de Dios le sopla a uno. Él está ahí. Pero qué bueno: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor le dijo a los discípulos, cuando los lleven por allá ante las cortes y quieran saber de ustedes y los amenacen, ni siquiera preparen lo que van a decir, porque el Espíritu de Dios tomará sus bocas, les dará palabra y los usará. Es un fuego metido adentro, la palabra de Dios. Y esta promesa está para todos nosotros. ¿Sabe? El Espíritu de Dios quiere usar esa palabra y ese fuego metido adentro para traer mucho bien a muchas personas. Déjate usar como un instrumento del Señor. Es un fuego poderoso, la palabra de Dios como fuego. ¿Y qué de las metáforas? Hay por lo menos 4 también. Yo no sé si alcance. Sí, rápidamente. La palabra de Dios es alimento espiritual. ¿Qué es? Ya ahí no es como alimento, no, es
alimento. Y esto se lo dijo el Señor a Satanás. Cuando Satanás se atrevió a tentar al Señor y que convirtiera las piedras en pan, el Señor le dijo: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y compara el Señor la palabra de Dios con el pan espiritual, que nutre, que fortalece y que es el mejor alimento, porque nutre todo nuestro ser y aún el cuerpo. La Biblia dice que el que guarda la ley del Señor y la atesora en su corazón, esto será medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Alabado sea el Señor. Hay una virtud poderosa en la palabra de Dios. Ahora, no deje de comer arepa y yuca y queso y todo eso, pero nútrase de la palabra de Dios. Porque si solo come para el cuerpo y no se alimenta espiritualmente, va a estar muy debilitado. San Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Han visto los niños recién nacidos? Y cuando no les dan, ay Dios, lloran y buscan y molestan. Bueno, moleste con el Señor: Señor, necesito una palabra, dame una palabra. Señor, aquí estoy, Señor, la palabra. Hasta que lo pongan ahí en la pucheca espiritual. Y tengas la palabra de Dios que te nutre, que te alimenta. Y eso es cada ratico, ¿no? Por lo menos cada 3 horas. Ahí está otra vez deseando. Pedro dice: ustedes deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor, para que por ella crezcáis. Pero luego el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 5, 13 y 14: todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que en la Biblia hay lechecita y hay alimento sólido. No sé tú qué necesitas, si lechecita o alimento más sólido. El auditorio que tenemos en la iglesia siempre es muy heterogéneo, hay de todo, pero tú necesitas de pronto ir a la palabra y nutrirte de otras cosas de la palabra. Que Pablo le decía a los corintios: ustedes son carnales y andan como hombres, por eso no pude darles alimento sólido, porque no son capaces de recibirlo. Me tocó hablarles como a niños en Cristo y darles leche y no vianda. Pero hay vianda en la palabra del Señor. Cuando uno entra a estudiar y a conocer y dice: wow, esto está tremendo, y podemos entonces edificarnos. Hay unos que ya por el tiempo que llevan en el Señor ya no deben tomar lechecita, deben alimentarse mejor de la palabra de Dios. Esto costará más trabajo, más tiempo, más estudio, pero necesitamos esto. Es alimento espiritual. En segundo lugar, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto me hace recordar la lámpara a nuestros pies en el campo. Llevan la linterna, ¿verdad? Conocemos hoy en día como la linterna. ¿Y dónde alumbra la linterna cuando vas caminando en el campo de noche? ¿Arriba los árboles? No, abajo el camino, a tus pies. Entonces cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, eso es la palabra del Señor, para alumbrar el camino, para decirte: cuidado, ahí hay una piedra, cuidado, te caes ahí, cuidado, tropiezas. Y te va mostrando el camino por donde andar. Y en las tinieblas del mundo en que vivimos, en medio de tanta oscuridad, esta lámpara tiene que estar encendida todo el tiempo para mostrarnos las cosas como realmente son. No podemos desviarnos del camino. La palabra nos va diciendo, nos va alumbrando el camino, nos muestra las realidades. Cuando tú conoces la palabra de Dios, el enemigo no podrá engañarte. Cuenta uno de mis hermanos que hace muchos años salieron 2 hermanos míos temprano de la finca, iban hasta el pueblo, salieron antes de las 3 de la mañana, iban a caminar, iban sin linterna, y al dar una vuelta ellos pensaron que era un espanto, porque había una figura que les hacía así, como que los llamaba, y ellos, llenos de miedo, se sentaron a un lado del camino y decían: no, por ahí no pasamos. Y esperando a ver que alguien más pasara,
por el camino, ahí les amaneció. Cuando ya se hizo de día, era una mata, unas hojas de biao, de esas de envolver tamales, que por el lado contrario son como blancas, y ellos lo vieron como una persona, pero eran una mata con hojas de biao. ¿Qué les faltó? Una buena linterna para ver las cosas como realmente son. Algunos tienen paranoia del diablo, lo ven en todas partes, hasta en la sopa. Pues tienes que alumbrarlo con la linterna de Dios y ver las cosas como realmente son. Aunque el diablo diga cosas, hay cosas que Dios dice, que están por encima de lo que el diablo dice y por encima de lo que nosotros creemos u otros dicen, y tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y eso está en la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. También la palabra del Señor, en tercer lugar, es otra metáfora, es la espada del Espíritu. No nuestra espada. Algunos dicen, no, es mi espada. No, no es tu espada. Es la espada del Espíritu. Y Pablo habla de esto en el contexto de guerra espiritual, de la armadura de Dios en Efesios 6. Tomando toda la armadura de Dios, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu es el gigante que va con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero la manera como se hace guerra espiritual o confrontación espiritual y se le pone al enemigo en su puesto es con la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu va a actuar para defenderte del enemigo, le dice, préstame la espada. Y la espada es el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios, lo que has memorizado, lo que has retenido. Pásame la espada. Y entonces el cristiano saca su espadita y es un corta uñas. O sea, dice, no, pero con esto no vamos a hacer nada. Necesitamos que esta espada sea como la espada de Goliat, que estés nutrido con la palabra de Dios y tu espada sea contundente y el Espíritu de Dios pueda usar dentro de ti esa espada como un arma poderosa en las manos de Dios. Alguna vez estábamos ministrando liberación a un hombre. Y este hombre era una persona, un hombre alcohólico, muy metido en su vida de pecado. Cuando él recibió a Cristo, le regalamos una Biblia, empezó a leerla. Y 8 horas después, los demonios se rebotaron en este hombre y se está volviendo loco. La familia nos llamó, me dijo, oren por él, porque mires, se volvió loco por leer la Biblia. Y yo, no, se volvió loco porque se rebotó lo que había dentro de él. Y empezamos a orar. Recuerdo la figura de este hombre grueso, alto, en ese momento que estábamos ministrando, y los demonios hablaban por medio de él. Y se paró así con un pie contra la pared y cruzado de brazos, nos miró a mi esposa y a mí y dijo, ustedes no saben quién soy yo. De allá viene ese dicho. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Y nosotros ahí, ¿cómo te llamas? En el nombre de Jesús. Y se reía. Hasta que dijo, me llamo Luzbel. Estaba el mismo Sata ahí. Y cuando él dijo eso, inmediatamente salió de mi boca una palabra en Lucas 10. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo os doy potestad y nada os dañará. Y cuando pronunciamos esa palabra se escurrió por la pared y ahí cayó en el piso. Déjenme parar, decía, déjenme mover. El poder de Dios es grande y su palabra, pero tienes que tener la palabra en tu corazón, es la espada del Espíritu, que cuando el enemigo venga a decirte cosas, tú le digas como dijo el Señor, escrito está, te voy a matar, te vas a morir. Tú le dices, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Te voy a matar, te vas a morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy a la misma presencia del Señor. Dale. Wow. Es la espada del Espíritu. Es un arma de guerra espiritual. Pero tienes que tenerla memorizada, conocerla y poderla citar en momentos precisos. A veces el enemigo hablará directamente, a veces lo hará a través de personas, pero es la espada, es el arma que Dios usará contra toda oposición satánica y también contra toda obra de la carne. Y finalmente, la palabra de Dios, otra metáfora, es la semilla de vida. Cuando Jesús
habló la parábola del sembrador y dijo: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos. Y luego explicó la parábola y dijo: la semilla es la palabra de Dios, y es una semilla que produce vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los cristianos debemos siempre sembrar la palabra del Señor. Yo estaba orando al comienzo de esta enseñanza diciendo que Dios hiciera de cada uno de nuestros corazones buena tierra, porque yo reconozco que hoy estoy sembrando palabra, sembrando. Y al sembrar en el corazón esa palabra no volverá vacía, dará un fruto tarde o temprano, si no hoy, ni en una semana, en un año, o cuando el Señor permita, ahí dará fruto. Es una semilla. Cuando uno siembra, por ejemplo en el campo, siembra maíz, pone los 3 granitos de maíz ahí, va sembrando. Esa semillita, si no le llueve, a los 15, 20 días vas a mirarla y ahí está el granito. Si los pájaros no lo han comido, ahí está. Pero cuando percibe la lluvia, a los 2 o 3 días, tú miras el campo y está verdecito, porque ya ha producido. Alabado sea el Señor. No te desanimes si tú siembras la palabra y como que no pasa nada. Como que mira, hace 8 días y esos granitos ahí, ¿no? Como que esa palabra, yo le dije, pero no hay. Espere que llueva, venga una tormentica y verá cómo florece la palabra del Señor. Algunos están preocupados por sus hijos, adolescentes, jóvenes, porque dicen: yo les he sembrado la palabra, desde niños les he llevado a la iglesia, les he enseñado la palabra en la casa, pero ahora tengo temor. ¿Qué va a pasar con ellos en el colegio, en la universidad? Ya no tengo el mismo control sobre ellos. ¿Qué va a pasar? Tú tranquilo, nada de nervios. Si has sembrado la palabra, la cosecha vendrá. Alabado sea el Señor. Y en el momento justo, el Espíritu de Dios recordará esa palabra, florecerá, dará fruto. Y este joven estará afirmando: este es el camino que me enseñó Dios a través de mi papá, de mi mamá, que aprendí en la iglesia. Y no se podrá evadir de esa semilla de vida que está sembrada en su corazón. Alabado sea Dios. Por eso tenemos nosotros el privilegio de sembrar la palabra del Señor. Hace muchos años, pasando por allá por una finca, recuerdo que iba en bicicleta y junto al camino había una señora llorando, una muchacha, con su niño en brazos, una niña, y estaba llorando. Y yo pasé y me tocó devolverme. Sabes que el Espíritu de Dios no lo deja a uno pedalear más adelante. Vuélvete. Y me volví a orar por esta señora. ¿Qué le pasa? Me dijo: mi niña está ardiendo en fiebre. No sé qué le pasa, está muy enferma, está muy mal, mi esposo no está, tengo otros 3 niños ahí adentro y estoy muy mal. Y estaba llorando, no sé qué hacer. Y yo le compartí la palabra del Señor. Le dije: bueno, pero el Señor está en todas partes, Él puede sanarle, pero Él también quiere salvarle. Y le compartí el evangelio y oré por ella y oré por su niña. Y seguí mi camino. Y la verdad no supe más de esa mujer. Y ella tampoco de mí. Años después, yo creo que pasaron como unos 8 años. Estaba en Granada Meta, me invitaron a predicar en la iglesia en Granada Meta. Y después del culto y de la predicación se me acerca una familia. Ay, es que lo quería saludar, usted es el hermano Wilmer Gutiérrez. Le digo: sí, señor. Me dice: yo creo que usted no se acuerda de mí, usted no me conoce, pero este es mi esposo, estos son mis hijos. Ya unas jovencitas y unos jovencitos adolescentes. Y me dice: ¿se acuerda usted de una muchacha que usted oró por ella en tal parte, por allá en el camino, que estaba llorando con mi hija? Y usted me habló la palabra y oró por mi hija. Usted se fue, el Señor sanó a mi hija. Y a partir de ese día nuestra vida empezó a cambiar. Después empezamos a buscar al Señor. Y lo empezamos a buscar a usted y no lo encontrábamos por ninguna parte. Cuando supimos que iba a venir, yo dije: esa es la persona que estamos buscando. Y me complació tanto ver esta familia, a ella, a su esposo, a sus niños consagrados al Señor, caminando con el Señor en medio de la iglesia y dando testimonio. Eran del staff de liderazgo de la iglesia. ¡Qué bueno! Una palabra que se sembró en el corazón. Un momentico, 5 minutos, 10 minuticos, pero donde tú siembras la palabra, eso dará fruto.
Cuando una persona se entrega al Señor, realmente no es el trabajo de uno el último que lo llevó a los pies de Cristo. Muchos le han sembrado palabra ahí, sus papás, sus vecinos, otras personas. Así que no ceses de sembrar la palabra de Dios en los corazones, en tus hijos, en tus vecinos, continuamente hablar la palabra, y que la palabra sea sembrada, es la semilla de vida, y tarde o temprano dará fruto para la gloria de Dios. Es la semilla de vida. Entonces, en conclusión, 4 símil de la palabra: es como un espejo, es como martillo que quebranta la piedra, es como agua y es como fuego metido en nuestro corazón. Y la palabra de Dios, 4 metáforas: es alimento espiritual, es lámpara a nuestros pies, es espada del Espíritu para cada creyente, y es la semilla de vida. Produce vida, vida en abundancia y vida eterna. Bendito sea Dios por su palabra que nos ha dado, y que en ella podemos afirmar nuestra fe. Si la lees, te hará sabio. Si la crees, te hará salvo. Y si la practicas, te hará santo. Es poderosa la palabra del Señor. Oremos a Dios esta noche, démosle gracias, esta mañana, démosle gracias a Dios, que como está un poco oscuro, démosle gracias a Dios por su palabra. Coloquémonos en pie y pídele al Señor que esta palabra cobre vida en ti, y también puedas usarla en cada una de estas cosas para la cual es útil en nuestra vida. Dile al Señor: gracias por tu palabra, Señor. Cierra tus ojos y abre tu corazón al Señor y dile: gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra viva y eficaz, tu palabra poderosa, voz de Jehová que quebranta corazones, voz de Jehová, voz del Señor que enciende corazones, voz del Señor que purifica, que limpia, voz del Señor que restaura, que levanta. Como decía el salmista, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si estás enfermo hoy, dile al Señor: da la palabra, Señor. Dame una palabra, y por medio de esa palabra dame sanidad. Que mi corazón pueda percibir tu voz. Que venga tu palabra, Señor, como un soplo tuyo, como un aliento de vida, y rompa mi enfermedad, y rompa mis ataduras. Si estás bajo alguna opresión del enemigo, en el nombre de Jesús, hoy enviamos palabras sobre ti, declaramos vida. Que esta palabra poderosa que hoy predicamos rompa tus cadenas, rompa tus ataduras, rompa tu pecado, te acerque a Dios, te ponga en otro nivel, en otro plano espiritual, bajo otra atmósfera espiritual. Es la palabra viva. Dile al Señor: yo hoy estoy expuesto a tu palabra, Señor. Como agua viva sobre mí sea tu palabra hoy. Límpiame, purifícame, renuévame, Señor. Avívame por el poder del Espíritu Santo, por medio de tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Delante del Señor di: dejo a un lado el temor, dejo a un lado todo argumento humano, de mi carne, de mi propio pensamiento, toda ansiedad, todo hundimiento, toda depresión, toda angustia, y recibo, Señor, lo que viene de ti por medio de tu palabra viva. La paz, el gozo, el fuego divino metido dentro de mí, que me apasiona, que me despierta, que me aviva, Señor, que me levanta, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: renuévame, renueva mi corazón, renueva mis palabras, renueva mi ánimo,
Renueva, Señor, el gozo de tu verdad, de tu presencia sobre mi vida, Señor. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y otros verán tu gloria, Señor. Gracias, bendice tu pueblo, Señor. Despierta el corazón de tu pueblo como has despertado el corazón de muchos, para meterse en el río de tu palabra y ser avivados y ser enseñados y ser transformados por tu verdad, oh Dios. Bendice tu iglesia, cada joven, cada niño, cada mujer, cada varón que está aquí esta mañana. Bendícelo, Señor. Declaro vida sobre tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Gracias, 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 Dios. Gracias, Señor. Toda oscuridad se va, toda tiniebla se va, toda obra del diablo se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay libertad, porque conocerás la verdad y la verdad de Dios te hará libre. Libre, libre en el nombre de Jesús. Los demonios enmudecen ahora en el nombre de Jesús. Y la voz de Dios se oye en cada casa, para que se cumpla lo que dice el salmista: voces de júbilo y de salvación se oyen en las casas de los justos. No voz de lamento, no voz de derrota, no voz de lloro, sino voz de júbilo y de salvación. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, fluya con poder en la boca de tus hijos, en el corazón de tus hijas, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Levante sus manos al cielo y diga: sí, Señor, recibo tu palabra. Me apropio de tu palabra, Señor. Tu palabra me levanta, tu palabra me reconforta, tu palabra me da vida, tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa en mí. Gracias, Señor, gracias. Declara que la palabra que has sembrado en tus hijos dará fruto. Dile al Señor: aviva la palabra que está sembrada en mis hijos. Tú sabes que yo he sembrado la palabra en ese muchacho, en esa muchacha. Que esa palabra dé fruto, Señor. Trae en esta semana una lluvia de bendición, cielos abiertos ahora sobre él. Que la lluvia de Dios, el agua de Dios fluya y circunstancias se muevan, para que el corazón de él sea confrontado con tu verdad. Que él no pueda huir, no pueda escapar de la palabra que hemos sembrado en su vida. Tráelo rendido a tus pies, Señor. Tócalo, tócalo, Señor. Su mente, el Espíritu de Dios, obra en su mente, obra en su corazón, y avive la palabra que se le ha sembrado allí, y que dé fruto en el nombre de Jesús. Es la semilla de vida. Que esa semilla no se pierda, Señor. Ten cuidado de esa semilla tú, y dale el fruto, Señor. Trae la lluvia de tu gracia sobre esa semilla, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que en esta hora milagros están sucediendo, Señor, en aquellas personas sobre las cuales hemos declarado tu palabra. Y que así es, Señor. Gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Tú eres galardonador de los que te buscan, y hoy hemos venido a este lugar a buscarte, Señor. Gracias, gracias. Muévete, Espíritu Santo, muévete con poder. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes, a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por moverte con poder en nuestras vidas, en nuestros hogares, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.